Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Real Nora TV, que significa en español luz, alumbramiento, una luz verdadera. Ok, hoy yo voy a hablar sobre el estancamiento espiritual, pereza espiritual, bajón espiritual, como tú le quieras llamar, o muerte espiritual, ok. Y yo me voy a basar en el pasaje bíblico que está en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Ok, let's go to the Bible. Ok, aquí la palabra de Dios nos dice, de hecho el título de ese capítulo pone deberes cristianos, ¿ok? Y así dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Súper importante, renovar el entendimiento, para que comprendáis o comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, el estancamiento es súper real. Hay algunos que en cierto tipo de su vida han experimentado el estancamiento o muerte espiritual o mortandad espiritual. Y aquí el Señor nos está diciendo que es importante que nosotros renovemos nuestro entendimiento, desaprender para aprender. No podemos seguir con la gloria pasada en el presente, porque el Señor en su palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. O sea, la gloria de ahora será mayor que la de antes, porque Dios es un Dios de cambios, es un Dios de nuevas cosas, nueva gloria, tú sabes. Y uno de los pasos o herramientas súper infalibles, importantes, que funcionan para salir de la mortandad espiritual, estancamiento espiritual, bajón espiritual, como tú lo quieras llamar, es pasar por la universidad BOA. Biblia, oración y ayuno. La Biblia, leer la Biblia, meditar la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque en las escrituras encontramos vida, encontramos luz, encontramos la verdad, encontramos el camino. O sea, cuando nosotros nos nutrimos con la Biblia, leemos la palabra de Dios, renovamos nuestro entendimiento, porque empezamos a injertar vida en nuestra mente, vida en nuestro corazón, vida en nuestro espíritu. En otras palabras, la palabra de Dios. Y es una guía diaria, o sea, nos enseña cómo invocar a Dios, cómo empezar un negocio, cómo hablar de políticas o meternos en la política, cómo ser obedientes, cuál es el mandamiento de vida, honra a tu padre y a tu madre, cómo Dios quiere que nosotros le amemos, o sea, está en la Biblia. Y hay un pasaje en la Biblia que dice que en los últimos tiempos se van a levantar profetas falsos profetas, que hasta los escogidos, los elegidos de Dios van a engañar. Para no ser engañados por los falsos profetas, tienes que meditar la palabra, leer la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque cuanto más nosotros escudriñamos las escrituras, se nos abre el entendimiento. Oración. La oración nos acerca más a Dios. La oración para mí es una de las herramientas, es una de las armas más poderosas que existen. Yo mediante la oración yo he sentido que yo he crecido, he sentido que yo he encontrado mi propósito por el cual Dios me ha mandado aquí en la tierra, porque cuanto más yo tengo esa relación con Dios mediante la oración, más yo tengo acceso a los designios, a los deseos de Dios, del corazón de Dios para mi vida. Biblia, oración, y la oración cada día te encamina a la voluntad de Dios, te encamina al plan de Dios en tu vida. La oración te abre el entendimiento, te abre los ojos espirituales, te da discernimiento para poder discernir, para no ser engañado fácilmente, para saber quién es de Dios y quién no es de Dios, qué palabras suenan como las palabras de Dios y cuál es el trasfondo de esa palabra que suena como la palabra de Dios, pero que no es la palabra de Dios. Eso es lo que te desarrolla la oración, discernimiento de espíritu. El ayuno permite que el espíritu tome posesión, autoridad de la carne. La oración hace menguar a la carne. La oración hace que el espíritu, o sea, la oración da vida al espíritu. Y Dios se comunica con nosotros mediante el espíritu. Cuando tú tienes una vida activa en meditar la palabra de Dios, en ayuno, en oración,
Tu espíritu está alerta, tu espíritu está vivo, tu espíritu está con sazón. No vas a decir sazón como en otras palabras decir que tu espíritu tiene vida. O sea, que tu espíritu tiene vida. El ayuno, cuando tú lo unes con la oración, es un arma mortífera. Te abre todos los sentidos espirituales y tú podrás ver con claridad. La carne mengua y el espíritu, tú empiezas a andar en el espíritu. La carta de los Gálatas dice que nosotros andemos en el espíritu y la carne y el espíritu están en oposición. O sea, la carne no quiere hacer las cosas del espíritu y el espíritu ni mucho menos quiere hacer las cosas de la carne, porque cuando nosotros hacemos las cosas de la carne, eso es muerte letal. O sea, el ayuno es un arma tan mortífera, es un arma tan infalible que cada día te afirma, cada día te posiciona donde Dios quiere que tú estés. Otro punto para salir del estancamiento, muerte espiritual, bajón espiritual, es reconocer. El reconocer es el paso para la liberación. Hay muchos que suben a la plataforma, al altar, sin la presencia de Dios, con el orgullo. No, yo tengo público, fama, soy una figura pública, y yo no puedo permitir no subir al altar, pero está muerto espiritualmente y eso es orgullo. Pero Dios nos llama a nosotros ser humildes y reconocer que nosotros carecemos de algo, que nosotros le necesitamos cada día más. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que yo estoy en la puerta y estoy tocando. Si alguno escuchara mi voz, déjeme entrar, que el Padre y yo entraremos y vendremos a Él, comeremos con Él, cenaremos con Él. ¿Quién no quiere cenar con Dios? Yo quiero cenar siempre contigo, yo quiero estar siempre con Dios. ¿Y cómo yo logro estar siempre con Dios? Mediante el sumergimiento en la presencia de Dios, leer la palabra, pasar tiempo en la presencia de Dios, orar, ayunar, reconocer, venir con una actitud humilde a la presencia de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a crecer. La Universidad BOA es una universidad donde tú tienes la oportunidad de crecer espiritualmente. Después de ese transcurso en la Universidad BOA, vienen los frutos, viene la transformación, la renovación de tu entendimiento. Y cuando nosotros reconocemos que, oh my God, I really need you, yo te necesito, oh Dios, Él viene a tomar control de todo nuestro ser. Él nos empieza a instruir, nos direcciona, nos da vida, nos da luz, nos da paz, nos da entendimiento, nos da esa paciencia que a muchos les falta, Pero el Señor cuando viene a escena de tu vida, Él viene a transformarlo todo. Reconoce que tú estás mal, reconoce que tú necesitas a Dios, porque cuanto más tú reconoces, tú estás mostrando que tú eres humilde y a Dios le agrada un corazón humilde. Tú no ganas nada yendo de fortudo, de farandulero, fardando que tú estás bien espiritualmente, que tú eres, mira, aquí un querubín, de nada te sirve, porque la solución o la conclusión o el resultado de ese orgullo es una caída. Y Dios no quiere que nosotros caigamos, sino que nosotros cada día nos levantemos en pie de guerra y proseguir a esa batalla de la fe que estamos cada día, a esa carrera que cada día estamos corriendo. El otro punto para salir del estancamiento espiritual, mortandad espiritual, como tú lo quieras definir o llamar, es total rendimiento a Dios. Nos tenemos que rendir en alma, cuerpo y espíritu a Dios. Dios es un caballero. Dios no entra donde no le llaman. Él claro que tiene el poder, la autoridad de entrar donde le da donde le parezca. Pero Él es caballero. Él no quiere violar nuestra free will. No quiere violar nuestro libre albedrío. No quiere violar nuestra privacidad. Él quiere que nosotros willingly tomemos esa decisión de dejarle entrar y para que Él empiece a transformar nuestras vidas. Total rendimiento a Dios significa que ya no vives tú, sino vive Cristo en ti, como dice el apóstol Pablo. Obviamente que yo quiero hacer cosas que le agradan a la carne, pero yo sé que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya no soy la que está tomando las riendas de mi vida, sino Cristo tomando las riendas de mi vida. Déjale al Señor entrar en tu corazón para transformar y quitarte de esa mortandad espiritual, de ese bajón espiritual que tú te encuentras. Porque el Señor quiere darte paz, quiere darte gozo, quiere darte alegría. Quiere que tú vivas en una vida en abundancia. Deja de tener el corazón duro, porque tú no ganas nada positivo teniendo el corazón duro. En otras palabras, tú ganas muerte. ¿Ok? Rendimiento total a Dios. Cuando tú dices, Señor, toma control de mi vida,
que I've been trying. Yo ya lo intenté de todas formas, pero no me ha funcionado. He probado un montón de cosas, pero yo no he encontrado esa paz que yo necesito. Yo no he encontrado ese gozo, no he encontrado esa llenura que yo necesito. Ayúdame a sentir esta paz que tú das, esta llenura que solamente tú puedes hacer. Cuando tú tomas esa decisión y das ese paso, yo te aseguro que tu vida va a cambiar por completo. Tú ya no serás la misma mujer, tú no serás el mismo hombre, el mismo joven, y el mundo va a reconocer la gloria de Dios en tu vida y dirá, wow, ese ayer era un criticón, era un depresivo, era una persona que estaba con ansiedad, pero ahora está en perfecta paz. Y es lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos lo nuevo de Dios, eso nos trae gloria, victoria, y no enjaular al Espíritu Santo y ponerle a hacer lo mismo que hizo hace 1.000.000 de años atrás. No, o sea, el Espíritu Santo siempre está listo para cosas nuevas, para nuevas experiencias, para nuevos comienzos. Inténtalo y yo te aseguro que te va a funcionar. Profundiza más con Dios, porque yo estoy segura, tú joven, tú mujer, tú hombre que me estás escuchando, Dios tiene grandes cosas para con tu vida. Solo que tienes que salir de ese estancamiento, de esta mortandad, de ese bajón espiritual, salir de tu zona de confort y correr una extra mile, una milla extra, para conquistar los territorios que Dios tiene ya establecidos y preparados para ti, para conquistar, para poseer las maravillas que Dios tiene para con tu vida. Sal de ese estancamiento. Tú no ganas nada. Ya llevas mucho tiempo que has perdido, pero hoy Dios te da la oportunidad para tú levantarte de esa situación que tú te encuentras y abrazar lo nuevo de Dios, porque Dios quiere darte nuevas cosas. Profundiza. Y yo te invito a que tú compartas este video con alguien que tú sientes que necesita escuchar esa palabra de vida, esa palabra de un despertar, esa palabra de un, hey, alto, para, y enfócate más en las cosas de Dios. Que Dios te bendiga y te espero. Nos vemos en el próximo video. Bye.